través de la palabra nos ministre tanto a los niños como a los grandes, que vamos a estar escuchando la voz tuya, tu palabra, Señor, que pongamos nuestros oídos atentos a escuchar la voz tuya, Dios, usando a mi hermana pastora, a mi hermana maestra ahí, llevando a cabo, Dios, el mensaje, las buenas nuevas en esta mañana, Señor Jesucristo, por lo cual te lo agradecemos y te damos gracias y te damos la honra y la gloria a ti, Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Esta mañana tenemos Santa Cena, así es que disponga su corazón, examinémonos cada uno, dice la palabra del Señor, para que al tomar la Santa Cena sea para bendición, ¿verdad? Sea para la gloria del Señor y para bendición suyo, tanto físicamente como espiritualmente, ¿verdad? Quiero ir a la palabra del Señor y vamos a leer en 1 Tesalonicenses 5. Este versículo deberíamos de memorizarlo, porque hay muchos conceptos errados y necesitamos enfatizar la palabra de Dios en nosotros. 1 Tesalonicenses 5, 23. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A ver, otra vez. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. Nosotros no somos solo cuerpo, ¿verdad? Lo cual podemos ver, podemos cuidar y chinear. Tenemos un alma, tenemos un espíritu. En el alma se mueven nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y se acciona la voluntad. Y en nuestro espíritu es donde estamos unidos al Espíritu de Cristo, en un solo espíritu. Es donde el Señor radica cuando viene a morar en nosotros. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino no solamente a traernos una salvación espiritual, ¿verdad? Lo cual es el final, al fin, que nosotros podamos ir en espíritu a la presencia de Dios, sino que en una unidad, Él dice que Él nos santifica. La palabra santificar es apartar, ¿verdad? Nos apartó del mundo, nos apartó del reino de las tinieblas y nos santifica en todo nuestro ser. Ahora, cuando Jesús viene y ya se presenta en su ministerio, Él se apropia de la palabra en Isaías 61, que está también en Lucas 4:18, que dice que el Espíritu del Señor está sobre Él y le ha ungido. Una palabra que nosotros también podemos apropiarnos. ¿Por qué? Porque en la primera carta de Juan dice la palabra del Señor en el capítulo 2, 20 y 27, que la unción del Santo está sobre nosotros. Amén. Entonces, Dios nos llama ungidos. ¿Cuántos son ungidos aquí? Significa que la presencia de Dios mora en nosotros. Está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y con nosotros, como lo dice la palabra en Juan 14. Entonces, el Señor hace su entrada en el ministerio y comienza a ejercer ese ministerio, ese propósito por el cual Él vino, que fue primeramente para traer salvación y vida eterna.
¿verdad? Dice la palabra que Dios amó tanto a este mundo y lo sigue amando a todas las personas con la esperanza que se conviertan a Él. Ahora, pero para que se conviertan a Él, ustedes y yo tenemos que ser sus embajadores, sus transmisores, ¿verdad? Sus evangelistas, los que proclamamos el reino de Dios aquí en la tierra, y debemos de no callar esta verdad. Dice, quiero que vayamos a Lucas, ahí el capítulo 4. Lucas capítulo 4, dice la palabra del Señor en el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Quiero que al leerlo usted se posesione de esa palabra, ¿verdad? Jesús vino a cumplir una misión aquí en la tierra y necesitamos nosotros cumplir la misión por la cual estamos aquí también, ¿verdad? Por la cual Dios nos llamó, porque todos nosotros hemos sido llamados por el Señor. Nadie viene a Cristo si el Padre no lo llama, dice la palabra en Juan 6:44. Entonces dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué nos ungió el Señor? Para hablar palabras buenas, para llevar buenas noticias. Normalmente nos enfocamos en las cosas negativas. Vivimos con un dedo señalador unos y otros. Pero Dios nos llama a dar buenas nuevas. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Toda aquella persona que está en aflicción, toda aquella persona que está pasando situaciones difíciles, usted y yo somos los portadores de llevar consuelo, de llevar fortaleza, de llevar palabras de sabiduría, de llevar palabras de sanidad. Dice en el libro de Proverbios que las palabras sanan hasta los huesos. Amén. Las palabras sanan, por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a hablar palabras buenas conforme a la palabra de Dios. Y dice el Señor, a pregonar libertad a los cautivos. Ese es el ministerio de Jesús y ese es el ministerio de la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Cada persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador viene a ser un miembro del cuerpo de Cristo y debe ser un miembro activo, ¿verdad? Un miembro que se mueva, un miembro que marque, que deje huellas, que vaya hacia adelante, pregonando las maravillas, las grandezas de ese Dios que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo, al reino de la luz, ¿verdad? Manifestamos con nuestro caminar el conocimiento que está en nosotros, el cual es la palabra de Dios, y el cual dice la palabra de Dios que nosotros somos luz para los que andan en tinieblas, ¿verdad? Entonces, con nuestra presencia, con nuestro actuar, con nuestro conversar, nuestro hablar, estamos manifestando a dónde pertenecemos, quiénes somos, ¿verdad? Y qué esperanza hay para aquellos que no le conocen. Dice la palabra del Señor, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Hoy día hay una enfermedad que se ha proliferado grandemente, que es la ansiedad, que es la depresión, que es el insomnio, que es la inseguridad, ¿verdad? Dice en las noticias que eso ha aumentado tremendamente. ¿Eso es cierto, América? ¿Verdad que sí? Aquí tenemos una psicóloga, así es que es la consulta con la psicóloga aquí, ¿verdad? Tremendamente. Y si nosotros nos descuidamos, pues también entramos en ansiedad. Una de las cosas que está atacando mucho a la iglesia es el enfriamiento, ¿verdad? Es
el amor de muchos se enfriará, dice la palabra del Señor. Y entonces, si usted siente que se está enfriando, ¿qué tiene que hacer? Cuando mi mamá me ponía, desde niña, desde 5 años, me ponía delante de un fogón más alto que yo, ¿verdad? Y yo me paraba en un banquito, era piso de suelo, había terrones y se hacía el banquito. Entonces yo me sostenía del fogón y tenía que soplar las brasas que se estaban poniendo blancas, ¿verdad? Y tenía que meterle leñita para que el fuego no se apagara, porque si se apagaba, ay, ¿verdad? Me iban a castigar. Entonces, si usted siente que su vida espiritual está decayendo, que usted se siente apagado, ¿qué tiene que hacer? Métale leña al fuego, sople esa chispita que está ahí todavía, no se abandone, ¿verdad? Accione todo su ser para que la gloria de Dios, que está presta, el Espíritu Santo está presto, Él no se va a ir, Él no te va a dejar, no nos va a abandonar, pero necesitamos accionar, darnos cuenta de nuestra condición espiritual. Dice la palabra del Señor que cuando venga el Señor, el amor de muchos no va a estar. Y la palabra del Señor nos está diciendo que debemos de estar santificados en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para el gran día del Señor. Y el Señor ya viene. Yo no sé si viene por usted por mí primero, pero ya viene, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos. Ahora, este ministerio que Jesús proclama en esta porción de la palabra fue el caminar de Jesús aquí en la tierra. Si usted escudriña la palabra, allá en Hechos 10:38, los apóstoles dan testimonio, Pedro da testimonio de lo que Dios vino a hacer. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Recuerda que acabamos de pasar Pentecostés, amén, le pedimos una unción fresca al Señor, y eso debemos de pedírselo todos los días, pero debemos de buscarlo. No es mándemelo por un, ¿cómo se llama? Video de esos, por Uber, o una de esos de food, no sé qué comida. ¿Okay? Mándeme, Señor, una unción, una porción. Usted tiene que ir por ella. Usted y yo tenemos que ir a la presencia del Señor para que la unción esté fluyendo por nosotros, para que la unción venga. Como de rodillas, hermanos. Creo que el jueves les decía a los hermanos que el día del Señor, cuando ya todo se haya terminado, muchos vendrán delante del Señor y tendrán que doblar sus rodillas delante de Él, porque no las quisieron doblar aquí en la tierra, porque fueron orgullosos, porque fueron prepotentes, porque no quisieron humillar su carne, porque no quisieron doblegar su cerviz, porque dijeron no, aquí sentado o aquí parado, o como les decía un niño a su mamá, le decía, qué sé yo, Pablito, arrodíllese, no quiero, arrodíllese, ore de rodillas, no quiero, ore o lo castigo. Ah, sí, entonces me arrodillo, pero por dentro estoy de pie. Y muchas veces, perdónenme, se paran porque las personas se paran, pero no porque sienten reverencia para Dios. Muchos vienen y levantan las manos, pero no están adorando al Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra condición espiritual. No es para que la gente me vea, ni porque la pastora tiene establecido aquí un programa o una forma, ¿verdad?, de adorar o glorificar al Señor. Dios no va a glorificarse si no lo hacemos de todo corazón, y si no lo hacemos por Él, y si no nos humillamos, y si no nos doblegamos a nosotros mismos. Amén. Entonces, yo tengo que entender que el día del Señor viene y que yo debo de estar preparado.
Dice aquí, cómo Dios ungió. La unción tiene precio. La unción, dígase al que está a su lado porque no me oyó. La unción tiene precio. Y nadie lo puede pagar por nadie. Usted tiene que ir por ella. Yo tengo que ir por ella. Yo tengo que buscar la presencia. A veces decimos, ay hermana, viera que desánimo, viera que pellizquese. Dios le está diciendo a usted es consciente de un desánimo, es un espiritillo tan pequeño, menos que una pulga, pero eso lo está dominando, le está dominando. Pellizquese, porque el diablo anda como león rugiente, viendo a ver a quién se devora. Amén, hermanos. Pellizquense, pellizquémonos todos. Debemos de entender que Dios nos ama y que la unción se encuentra en la presencia del Espíritu Santo, en la presencia del Señor. Todas las mañanas necesitamos ir por nuestro maná. Cuando el pueblo de Israel salía de la esclavitud, en las madrugadas, antes de que saliera el sol, tenían que salir a recoger su porción. Tenían que ir por ella. Y cuando se quedaban tarde en sus camitas, ¿verdad? O en las sábanas donde dormían en el desierto, cuando iban a recoger ya no había nada. El sol la había disipado. La unción se recoge cuando nosotros nos levantamos. La presencia de Dios va a permanecer sobre nosotros durante el día cuando lo primero que le dimos al Señor fue la gloria a Él. Las gracias por el descanso de la noche, por podernos levantar, por poder respirar, por poder oír, por poder hablar, por poder ir a hacer nuestras necesidades. Ahí mostramos nuestra gratitud. Muchas personas conocedoras del Evangelio no oran en la mañana y el día no saben lo que nos espera. Malas noticias hay por todos lados. Y las tentaciones no van a esperar. Ay, es que yo estoy tan aburrido. Estás aburrido, fumate un cigarrito, mira qué rico. Tómate un trago. Hablaba con un hermano ayer antier, y me dice, adivíneme qué acabo de tomar. Estaba tomando café, estábamos hablando por WhatsApp, y nosotros, mi esposo y yo, estamos desayunando, y me dice, me acabo de tomar, óigame, es un siervo del Señor, es una persona conocedora del Evangelio. Me acabo de tomar un cafecito con whisky. Viera qué rico que me siento. ¿Esa es la unción? ¿Esa es la unción? Usted va a recibir la unción que usted quiere recibir. Todos esos que se drogan, todos esos que andan borrachos, todos esos que andan en la calle haciendo locuras, están bajo una unción diferente. ¿Qué es la unción? Algo que viene sobre nosotros y se posesiona en nosotros y nos ayuda a nosotros, los pueblos de Dios, a ser fuertes en el Señor, a ser perseverantes, a ser valientes, a ser esforzados, a darnos cuenta que separados de Él nada podemos hacer. Amén, hermanos. Amén. Si usted todavía está coqueteando con películas pornográficas, con redes sociales que no convienen, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque el Señor no está con usted. El que lo acompaña es otro. ¿Verdad? Entonces dice la palabra del Señor que el Señor fue ungido por el Espíritu Santo. Igual que todos nosotros. Fue ungido con poder. Dios ungió con poder a Jesús de Nazaret, y entonces la reacción de la unción es la misma en todos nosotros. Dice aquí la palabra del Señor. ¿Y cómo anduvo haciendo qué? ¿Qué es lo que hizo Dios en la tierra? ¿Qué es lo que sigue haciendo entre nosotros? No está proyectando. Gloria al Señor. Dice, haciendo bienes y sanando a todos. ¿A quiénes?
a todos los oprimidos por el diablo. La depresión es una opresión. La ansiedad es una opresión del diablo. Por lo tanto, hermanos, sacudamos. Esforcémonos, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando usted y yo pasamos tiempo con Dios, con su palabra, nuestro espíritu se está alimentando, ¿verdad? Recuerda que Él quiere que seamos santificados en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él mismo, dice, Él mismo nos santifica, nos aparta, nos cuida, nos protege a todos sus hijos. Él es el mejor de todos los padres. ¿Cuántos tienen ese padre? Yo alabo al Señor, ¿verdad? Damos gloria al Señor por ese padre. Él no quiere que usted y yo andemos en caminos no buenos. Entonces vemos que el Señor se posesiona de Isaías 61, 1 al 3. Y dice, este es mi ministerio en la tierra. Esto es lo que yo tengo que hacer en la tierra. Ahora, este ministerio es traspasado ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Hay alguien aquí? A la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor en Marcos 16, 17, estas señales seguirán a los que creen. ¿Hay alguien que le cree a Dios en este lugar? ¿Hay alguien que está diciendo, esta es palabra de Dios? Estas señales le seguirán a todo aquel que cree. Vemos ahí en la misma palabra del Señor, en el libro de Mateo, capítulo 8. El capítulo 8 tiene varias sanidades, varias intervenciones del Señor. Pero vamos a leer el versículo del 14 al 17. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Le mandó a comprar una acetaminofén. Ok, fíjese en esto. Fíjese en esto. Si usted en este momento piensa, ¿quién vive en usted? A ver, Jonathan, ¿quién vive en usted? ¿Cristo? A ver, Ana, ¿quién vive en usted? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que moraba en Cristo. El Espíritu Santo que Dios envió y resucitó a Cristo de la muerte, de la tumba, es el que mora en todos nosotros. Entonces, yo tengo que creérmelo. A todo aquel que crea, estas señales les seguirán. Pero nosotros somos muy dados a ir a recomendar al médico tal, a la pastilla tal, ¿verdad? Y se nos olvida del que habita en nosotros. Hay una historia en la palabra del Señor de un rey Acaz. Él fue una persona muy linda hasta cierto tiempo, pero dice que al final de sus tiempos, sus pies, enfermó de sus pies y no buscó a Jehová, no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos y murió por esa razón. Entonces, la palabra del Señor nos dice que hemos de buscar a Dios primeramente. Busca primeramente su reino, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero, ¿qué es lo primero? Entonces, aquí el Señor nos muestra que cuando Él llegó a la casa de Pedro, seguro Pedro por dentro le decía, no la sane, ¿verdad? Pero Él se acercó y nada más la tocó. Y el Espíritu, la unción que estaba en Jesús, sanó a la suegra de Pedro. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la suegra de Pedro?
se levantó a servirle. ¿Cuál es la respuesta de muchos? Que Dios trae sanidad, que Dios trae liberación, que Dios nos restaura, que Dios nos responde oraciones. ¿Cuál es la respuesta suya y mía para el Señor? Nos vimos. Es como ir al supermercado y pedir un paquete de azúcar y pagar. Y no tenemos nada que ver con el chino más, ¿verdad? Hermanos, debemos demostrar gratitud a nuestro Dios. Amén, amén. En todo. Debemos de hacer oraciones. Y la palabra del martes y la palabra del jueves está en audio para que ustedes la escuchen. Tenemos que hacer oraciones creyéndole a Dios. El que no cree, no recibe nada. Entonces dice la palabra del Señor que Él la tocó y ella se levantó. ¿Qué más dice ahí la palabra del Señor? Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, con la palabra. ¿Qué le dijo? Fuera. Sal de esta criatura, fuera. ¿Verdad? Allá un padre de familia le vino a los discípulos y le dijo, mi hijo está poseído por un demonio que lo echa en el agua, que lo echa en el fuego, que lo quiere matar. Y le dice el Señor, ¿desde cuándo? Desde niño. Se los traje a sus discípulos y no pudieron. Y dijeron, dice el Señor, estas criaturas no tienen fe. Todavía no tienen fe mis discípulos, ¿verdad? Y cuando le dice sal de él y no regreses más. Ahora, la palabra del Señor nos dice a nosotros, le trajeron muchos endemoniados y sanó ¿a quiénes? ¿A unos? Todos. ¿No deberíamos todos los que estamos aquí estar sanos? Estar libres de todo espíritu de tormentos, de estar hablando palabras de edificación entre nosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿No es eso lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña? Sí, amén. El Espíritu Santo que estuvo en Jesús, en la persona física humana de Jesús, es el mismo que ha venido sobre usted y sobre cada uno de nosotros. ¿Lo creemos? Amén. ¿Alguien puede decir yo lo creo? Yo lo creo. Si usted tiene fe, usted va a levantar la mano y va a decirle, Señor, yo lo creo. Porque no es palabra del ser humano, es palabra de Dios. Entonces, el ministerio que Jesús ejerció aquí en la tierra, dice que sanó ¿a cuántos? A todos los enfermos. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. ¿A dónde dice eso? Isaías 53, 4, 5. ¿Verdad? Esa palabra que aún los judíos la tienen, fíjese, y no la han entendido. Pero el Señor dice, para que se cumpliese lo del profeta Isaías. Vamos a irnos a Isaías 53. Dice en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Algunos de nosotros, el médico nos ha dicho, usted tiene tal cosa, usted necesita pasar por tal cosa, y usted dice, ¡ay, sí! ¡Qué terrible! Algunos tenemos que pasar ciertos procesos, ciertamente, pero fíjense lo que dice la palabra. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, fíjense que no dice llagas, por su llaga, usted y yo ya fuimos curados. Aleluya. Amén. Ya fuimos curados. Entonces, cuando nosotros oramos,
Muchas veces oramos mal, Señor, si es tu voluntad. No, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta para sus hijos. En primera carta de Juan 5:14 dice la palabra de Dios que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, hemos tenido las peticiones que le hemos hecho. Entonces, la voluntad de Dios también veíamos el martes en la tercera carta de Juan, en el versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospere tu alma. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nos muestra su corazón. Dios nos dice: yo no quiero que mis hijos estén enfermos. Yo no quiero que mis hijos estén preocupados. Yo no quiero que mis hijos estén llenos de pensamientos negativos, llenos de odio, de rencores, de resentimientos. Yo quiero que donde esté el Espíritu del Señor, he declarado que ahí hay libertad. Pueden alabar al Señor. Podemos glorificar al Señor maravilloso. Si el Espíritu Santo mora en ti, tú tienes libertad. No solamente, por eso la palabra que inicié dice que Él nos santifique en todo nuestro ser. A Dios le preocupa, no le preocupa. Él quiere que todo nuestro ser esté sano, que nuestra mente esté libre y nuestro espíritu esté bien conectado, ¿cierto? Entonces, de esa manera vemos que Dios quiere que la iglesia del Señor, dice el Señor: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Punto número 1. Nos apartamos de todo lo pecaminoso de este mundo. No que no pequemos, porque no hay ser humano que no peque, pero reconocemos delante del Señor día a día: Señor, perdóname, ayúdame, fortaléceme. Y el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles por nuestras debilidades, porque no sabemos cómo pedir, dice la palabra. Entonces Dios quiere que usted y yo caminemos en la libertad de los hijos de Dios. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Que decimos que tenemos fe, que decimos que sí creemos, pero nos volvemos escépticos. Escéptico es una persona como Tomás. Yo tengo que verlo, yo tengo que tocarlo, si no, no lo creo. Esa palabra no es para mí, era para los apóstoles, dicen algunos. ¿Y dónde están los discípulos del Señor? No eran los discípulos, los apóstoles no eran los discípulos del Señor. ¿Y dónde están los discípulos del Señor? Todo aquel que sigue al Señor es un discípulo. Todo aquel que tiene a Cristo es un discípulo. Todo aquel que ama al Señor es un discípulo. Es alguien que sigue las huellas del Señor. ¿Alguien dice un amén a esto? Todos. Las obras que yo hago, dice el Señor en Juan 14:12, tú las harás también. Tú las harás. En mi nombre, toda oración que se eleva al Padre en el nombre de Jesús, yo la responderé. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahora, los discípulos del Señor vieron lo que Jesús hizo, caminaron con Él, y ellos como seres humanos tuvieron sus situaciones también. Pero cuando salieron, dice la palabra del Señor allá en Lucas 10, gloria al Señor. En el capítulo 10, el Señor les da autoridad, les delega la autoridad. En Marcos 16:17 nos delega a todos los que creemos la autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Dice: y sanar a los enfermos que en esta ciudad haya, y decirles: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. La orden del Señor no es
si usted y yo queremos, vayan, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios, prediquen el evangelio, vayan por todas partes y díganles: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero ¿cómo puede hacer? Pablo dice: porque mi evangelio no es en palabras, sino en poder, en demostración del Espíritu Santo. Y vamos a ver ahí en el libro de Hechos, nuevamente, Hechos capítulo 5. El Señor les dijo y nos dice a nosotros: donde dos de vosotros estén reunidos en mi nombre, ¿qué les dijo? Yo estoy en medio de ustedes. ¿Alguien cree que el Señor está aquí? ¿Alguien lo cree de corazón? Dice que donde Él se presentaba, el ministerio de Él era manifiesto. Los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban y se predicaban las buenas nuevas del evangelio. Gloria al Señor. Hechos capítulo 5, versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Recuerda que el pórtico de Salomón fue donde se encontró aquel muchacho paralítico que estaba ahí pidiendo limonas, y Pedro y Juan le dice: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Pues ahí siguieron predicando, aún en medio de toda persecución. Y dice la palabra del Señor en el versículo 16: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué más? Y todos eran sanados. Cuánto la gloria a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Que hoy te empoderes. La unción del Santo permanece sobre tu vida, sobre ti, sobre cada uno. Las señales y prodigios nos seguirán. Pero ¿por qué no ha sido? Porque no hemos entendido. Porque cuando hay un enfermo, lo que hacemos es orar, pero una oración que no mueve nada. Vaya, póngale las manos. Y allá en Santiago 5 dice la palabra del Señor: si hay uno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos para que vengan y oren por él, ungiéndole con aceite. Y si hubiere cometido pecados, serán perdonados y serán sanados. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ir, no tengo aceite, pero tengo la unción. Pongo la mano. Dice que cuando la suegra de Pedro nada más la tocó y la fiebre la dejó. Ahora le pregunto a usted: era Pedro, era Pablo, era Santiago, era ellos? No, era la unción, la presencia de Dios que está en ti, la que quiere fluir a través de tu vida. Amén, hermanos. ¿Alguien puede decir: yo lo creo? Yo creo, mire, hay testimonios, porque hay testimonios. Estaba mirando un testimonio en estos días de un hombre que era ateo, y él se hizo abogado. Se hizo abogado para contradecir y llevar todo lo que fuera contra el Señor, lo posible. Se casó, y a los 20 años, cuando él se casó, la esposa enfermó con una enfermedad terrible en sus huesos. Y toda la ciencia y todo su conocimiento se quedó. No podía hacer nada. Los médicos habían dicho: no podemos hacer nada. Ella va a ir decayendo, los dolores eran terribles. Y alguien, un buen samaritano, le dijo: ¿por qué no vamos a la iglesia para que oren por ella? Y él se quedó así. Yo no creo, pero toda la ciencia y todo dice que uno de los especialistas graduado en Harvard y no sé qué, todas esas cosas que dicen.
Cuando llegó a esa iglesia, alguien que él se quedó mirándole así como entre los lentes que tenía, vino y oró por ella y fue sanada, totalmente sanada. Fue la primera vez que vio una sanidad y él todavía dijo, aquí hay algo. Se dio cuenta, él manejaba, era una persona muy influyente, se dio cuenta que allá, creo que era por la India, por esos lugares, por África, había una persona que en los hospitales cuando él entraba todos se sanaban. Y yo dije, yo tengo que ir allá y tengo que ver. Y fue y llevó cámaras y llevó 2 abogados con él para que documentaran todo. Y ahí se convirtió a Cristo, porque no pudo refutar el poder y la unción del Espíritu Santo que moraba en aquella persona. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Estamos hablando de un Dios que no solamente en África o en la India, hoy allá se mueve, no solamente se ha movido con estos grandes predicadores. Dios quiere usarnos a nosotros, gente sencilla, gente que le crea. ¿Hay alguien que le puede creer a Dios esta mañana? Tenemos que salir de este confort de que conocemos pero no actuamos. ¿Sabe cómo Dios, cómo el Señor traía las grandes multitudes? Porque llegaba a las necesidades de ellos, los sanaba, los liberaba, les multiplicaba el pan, les multiplicó el pescado y todo el mundo corría a ellos. Llegó un momento que le dijo, un momentito, ustedes me seguimos la comida. Pero hoy le dice a la iglesia, ¿hay alguien que sea de la iglesia del Señor? Iglesia, levántate. Levántate, busca tu maná apenas te levantes. Busca la presencia mía apenas te levantes. La unción ya yo te la di. ¿Cuántos dicen amén? Leámoslo en la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y 27. Gloria al Señor. Dice el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿La unción de quién? ¿Y quién es el Santo? Jesús, ¿verdad? ¿Quién vive en ti? Jesús. Dice la palabra del Señor, y conocéis todas las cosas. Nosotros no ignoramos. Nosotros tenemos conocimiento claro de la palabra de Dios. El Espíritu Santo ha sido muy amable, muy lindo con nosotros, porque nos ha dado su palabra y nos la ha revelado. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Aquí dice la palabra del Señor, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece, ¿a dónde? En vosotros. Levántate y acciona. Si usted cree que hoy el Señor está aquí, vamos a tener la Santa Cena. Voy a pedir a los hermanos que traigan los elementos y te vas a poner de pie. Yo le decía al Señor antes de subir, y siempre lo hago, limpia esta vasija de barro para que la unción pueda fluir con libertad, para que tu presencia se mueva con libertad. Purifícame, que tu sangre preciosa me limpie, porque si no, no puede fluir nada. Ahora, ponte de pie y dile al Señor que te purifique, que te santifique, que te llene de su presencia, que te llene más de su Espíritu Santo. Ora con Él, habla con Él. Dice la palabra del Señor que si tienes algo contra alguien, arrepiéntete. Pídale perdón a Dios y perdona. Perdona. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará a nosotros.
Y no vale la pena. No vale la pena irse al infierno por un orgullo, por no perdonar, por no desatar. Ahora hay personas que dicen, yo perdono, pero no quiero verlo. Lejos de mí lo quiero. ¿Y sabe usted? No hay peor arma contra una persona que ignorarle. A pesar de que está vivo, en el corazón de esta persona está muerto. Y ellos lo sienten. Hay personas que se vengan de muchas formas. Saca de tu corazón todo eso. Dios, nuestro Padre eterno, nos dio a su propio Hijo para que fuera a la cruz en nuestro lugar. El castigo que era para nosotros fue sobre Él. El castigo, lo que nosotros merecíamos. Él, por su misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos limpia de todo pecado, nos perdona, nos santifica. Él quiere que participemos con Él de su gloria, con el Padre. Él en la oración le dice, Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos, para que permanezcan donde yo esté, ellos estén conmigo. Dios quiere que tú no pierdas ese lugar que ya Él te ha escogido. Escudriña tu corazón. Muchas personas en tu caminar te han hecho daño. Muchas personas te han herido, pero también hemos herido, yo creo. Tú sabes que muchos han hablado mal de nosotros, y dice Eclesiastés, pero tú sabes que también han hablado mal. Entonces, abrámosle nuestro corazón al Señor. La sangre del Cordero sigue fluyendo. La sangre de Cristo sigue fluyendo. Él mira tu corazón, Él mira tu mente, Él mira todo lo que hay en cada uno de nosotros. Y Él está listo para purificarnos y santificarnos, para que la unción corra sin ningún estorbo. Él quiere traer sanidad a nuestros cuerpos físicos. La sanidad que ya nos compró en la cruz del Calvario. Dice, por su llaga ya hemos sido nosotros curados. Usted y yo vamos a ver nuestra enfermedad en el cuerpo de Cristo y vamos a liberarnos hoy de ella. Vamos a creerle a Dios. Tenemos que entender que lo único que tenemos que hacer es accionar esta fe que Dios ya depositó en cada uno de nosotros. La fe crece cuando se acciona, porque la fe que no se acciona no es fe. No es fe, solamente conocimiento. Cuando nos levantamos de esa posición, cuando cambiamos nuestra forma de pensar, cuando nos direccionamos por el Espíritu Santo de Dios, estamos accionando. Cuando hablamos las palabras que Dios pone en nuestra boca, para edificación, para bendición, para fortaleza. Dios te dice, bendigan y no maldigan. Somos puestos para heredar bendición a todos los que nos maldicen. Un día de esto yo tuve una situación y oí palabras muy fuertes para conmigo. Y uno se estremece por dentro, dice, ay, ¿qué hago en esto? No le contesté nada a la persona. Y cuando fui a orar, el Señor puso en mí esto, ya sé lo que voy a hacer. Y yo me imagino ver al diablo esperando. Señor, bendícele. Señor, restaura su corazón. Señor, libera su alma. Señor, oh Dios, prospérale en gran manera. Le amo en el Señor. Dice el Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿verdad? Cuando hacemos lo que Dios pone en nuestro corazón y bendecimos a los que nos dañan,
Bendecimos a los que nos agreden. Bendecimos a los que nos maltratan. Estamos ejerciendo el ministerio de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta hora eres tú. A veces pensamos, yo estoy sola, yo estoy solo, nadie está conmigo. Pues bueno, hermanos, si usted es un hijo, una hija de Dios, Dios está contigo siempre. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente, guardará tu corazón en Cristo Jesús. Señor, perdónanos en esta hora, porque no nos hemos dejado guiar muchas veces por tu Espíritu. Seguimos creyendo muchas veces las mentiras que vienen a nuestras mentes, Señor.